Muchos jugadores están decepcionados con el nuevo UGC de Genshin, pero creo que tiene más potencial de lo que creemos. A pesar de que no es algo que la comunidad pedía, podemos sacarle el jugo a esto. Esto no es solo un modo más, es la posibilidad de crear juegos, soltar tu creatividad, y hoy vamos a empezar desde cero. El nuevo modo creativo dentro de Genshin ha generado opiniones negativas. Algunos esperaban otra cosa, mejores actualizaciones y mejoras en la calidad de vida. Yo también esperaba lo mismo. Pero Genshin nos trajo esto. Hoy voy a empezar una serie, en el cual vamos a entender el editor del Miliastra. Y aunque parezca muy malo, realmente es una manera interesante de empezar como creador de videojuegos. Y aunque el editor pueda parecer difícil con tan solo pensarlo, realmente es muy sencillo. Y sobre todo por la interacción que tiene, es de lo más fácil del mundo entender qué se refiere cada botón y cada parte. Simplemente hay ordenamiento, importación, archivos y podemos subirlo como dejarlo guardado en local. Además de que tenemos un apartado especial que es para el centro de artífices. Es muy simple crear un nuevo proyecto de Genshin. Y podrías pensar que internamente el editor será muy complicado, pero desde el diseño visual hasta el diseño funcional son fáciles de comprender. Puedes pensarlo como una construcción de Legos, en donde cada pieza tiene su lugar, pero puedes ir jugando con dichas piezas para formar varias construcciones. Además, la parte de la programación del juego también es sencilla a su manera, y es que aquí se usa la programación en nodos, en donde tienes decisiones, condiciones y matemática. Pero tranquilo, es matemática básica. Ya sabes, como la suma y la resta, o el mayor y menor que. Nada del otro mundo. Y sí, podríamos pensar que es muy limitado por la cantidad de recursos que tiene. Y para serles sincero, es verdad. Pero con el paso de las actualizaciones, Genshin va implementando en el editor del Miliastra más recursos que podemos utilizar como enemigos, objetos y mecanismos. Y sobre todo, la interacción con el jugador. Justo estaba haciendo este video en la 6.3, pero la versión 6.4 llegó mientras lo editaba. Y justamente llegó una función algo curiosa, y es el chat de voz, el cual genera más interacción entre los jugadores. Este sería un ejemplo de que el UGC se va actualizando cada vez más, y no solo en interacción con los jugadores, sino en el editor también. Y justamente en esta versión 6.3 se implementó un sistema de monedas para comprar ventajas en los juegos. Y si vas a la pestaña de los juegos de Miliastra, arriba en la parte superior derecha verás unos cristales que se usan para este tipo de cosas. Si tienes cierto nivel de artífice, podrás agregar esas ventajas para que la gente lo compre con dicha moneda. Un momento. Pero entonces, ¿qué es el artífice? Bueno, el artífice se puede considerar como el creador de los niveles. Entonces, si tú eres un creador, tú serías el artífice. Y mientras más niveles creas, tu nivel de artífice incrementa. Y mientras más de esos niveles alcances, más ventajas desbloquearás como creador. Sé que probablemente no sea la gran cosa, pero con esto puedes dar un gran paso a la creación de los videojuegos, entendiendo las bases fundamentales de la creación de este tipo de contenido. Y si alguna vez has querido hacer videojuegos, este es un punto de partida excelente, porque aquí estás aprendiendo algo fundamental: crear experiencias. No estás solamente presionando botones ni conectando nodos, estás tomando decisiones. Ahora mismo el editor es limitado, pero las herramientas evolucionan y cuando lo hagan, los que ya entiendan cómo diseñar tendrán la ventaja. Esto apenas es el comienzo. Este será el inicio de una serie donde vamos a aprender a diseñar niveles paso a paso
Más adelante incluso vamos a crear un nivel completo juntos como comunidad. Hoy probablemente no vimos mucho, pero en el siguiente video aprenderemos cómo sentar las bases de la creación de los niveles. Bonito sol. Qué día tan lindo. Y qué aburrido. No tengo nada que hacer. Veré si puedo molestar a alguien. Ay, chingazo. Ay. I was late. Hola, Tabibito. A tu puta Ay, se casa. fue puta. Mejor me voy antes de que me vea. ¿Qué hay por acá? Unos caballos, Sabe, póngase vivo. Uy, corre, corre. ¡Ey, ey, ey! A chingar a su madre, no te habías caído. Ay, mi rodilla. Mejor me voy antes que me hagan tlacuache. ¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué me miras?